Buenos días a todos. En el mensaje anterior hablé un tema sobre la controversia entre Calvino y Arminio y que ésta tenía una solución simplemente considerando de que existen dos perspectivas, una que es la divina y otra que es la humana. Calvino ponderaba la perspectiva divina y Arminio la perspectiva humana. Quedé en que iba a tocar unos temas adicionales, pero no lo voy a hacer en una grabación de YouTube porque sé que hay hermanos que no están muy entendidos en los temas teológicos, y esto es un tema pues que puede ser confuso, difícil de entender, y prefiero mejor dejarlo en la grabación solamente, es decir, no va a ser grabado, pero ya están publicados en el blog. Son dos partes adicionales que ya están pormenorizadamente explicadas en el blog, y a todo aquel que le interese estos temas y quiera abordarlos, simplemente vaya al blog reflexionesdela biblia.blogspot.com y allí va a encontrar, en la descripción por cierto también está el nombre del blog, va a encontrar estos dos temas muy interesantes, pero que digo nuevamente que obviamente no a todos les va a interesar y no quiero obligar a todos a tocar un tema que es difícil, hay que admitirlo, y que muchos pueden o no entender o incluso entenderlo mal. Mejor los interesados vayan a leerlo, y los que quieran seguir viendo estos videos de YouTube, voy a volver a un tema tradicional de edificación espiritual y de exhortación. Pues bien, hoy vamos a hablar de tres actitudes que son necesarias no solo para la conversión, sino también para la vida cristiana. Seguramente habréis experimentado alguna vez que cuando se predica a una persona sobre Cristo, la persona te mira con una cara de incomprensión, indiferencia, como que le estás hablando en chino mandarín. Y no parece haber ningún efecto en su corazón. Y uno se pregunta, ¿por qué es que hay personas que parecen ser tan ciegas al Evangelio, tan indiferentes? Y sin embargo también hay otros casos que basta simplemente, aunque tú no le dirijas directamente a él la predicación, sino a otra persona, pero solamente escuchando, o solamente escuchando lo que dice un versículo de la Biblia, ya está tan preparado su corazón que eso es la piedra final, o perdón, el toque final que va a hacer que la persona reciba a Cristo. A mí me pasó así. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que tiene que tener una persona para que su receptividad al Evangelio sea la necesaria para que lo lleve a la fe de Cristo, para que pueda verdaderamente convertirse? ¿Qué es lo que le falta a este tipo de personas? Y justamente vamos a estudiar con un pasaje de la Escritura cuáles son esas tres actitudes que deben de producirse o forjarse en el corazón de una persona, en primer lugar, para que se convierta a Cristo, para que crea en Jesús y lo reciba en su corazón, y en segundo lugar, para el sostenimiento de su propia vida espiritual. Ahora bien, este no es solamente un problema de personas hacia la conversión a Cristo, sino también es un problema de religiones cristianas, de iglesias. ¿Por qué lo digo? Porque pueden haber iglesias cuya mayoría efectivamente estén viviendo y practicando estas tres actitudes que vamos ahora a analizar, pero también pueden haber iglesias donde esas tres actitudes brillan por su ausencia. Y uno diría, y es que, ¿cómo esas personas se han convertido a Cristo? Muchas veces se convierten a Cristo por simples emociones, por simple asimilación religiosa, ya sea porque la familia está allí o por una serie de motivaciones que no son una conversión genuina. Y por lo tanto, estas iglesias pueden llenarse de personas que son creyentes profesantes, pero que no son personas que realmente se han convertido a Cristo, sino a una mera religión.
Y eso evidentemente es algo muy nefasto y peligroso. Y lamentablemente el cristianismo hoy en día en el mundo está lleno de ese tipo de conversiones ficticias. Y sobre todo el mundo occidental, porque podríamos decir que el mundo oriental o los países donde, ya sea por el Islam, el budismo o el ateísmo, el cristianismo es perseguido, las conversiones, sin embargo, sí son genuinas y sí podemos hallar en esas personas esas tres actitudes que ahora vamos a analizar. ¿Cuáles son esas tres actitudes? Pues bien, vamos a ir a un pasaje de la Escritura en Isaías, capítulo 66, es decir, el último capítulo del libro de Isaías, a partir del verso 2, perdón, del verso 1 al verso 4. Bien, vamos a leer qué es lo que dice este pasaje de Isaías. Tomemos mucha atención. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y ahora escuchen bien lo que va a decir ahora. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esos son los tres puntos que vamos a analizar ahora. Luego que dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Ese es un acto religioso. Pero para Dios, si no se dan estas tres actitudes, ¿qué es la religiosidad? Es algo vacuo, totalmente vacío, es humo y espejos. Es pura hipocresía. Luego dice el pasaje, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Increíble, ¿no? Todos esos actos religiosos, ante los ojos de Dios, son basura. ¿Por qué? Porque Dios, que ve los corazones, encuentra en ellos que no se están dando las condiciones espirituales necesarias para que su adoración a Dios sea legítima y no una hipocresía, una mera falsedad. Dice luego, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Fíjense, pretendiendo tener actos de religiosidad, por otra parte, vivían una vida paralela, una de demostración de piedad y otra en la cual lo que ellos al fin y al cabo buscaban eran sus propios caminos. Y no solo eso, sino el amor a sus abominaciones. Ellos no tenían ningún temor de Dios, simplemente hacían lo que querían hacer, pero se mostraban muy religiosos, muy devotos, muy piadosos aparentemente. Luego dice el final de este pasaje, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Interesante, ¿no? Hay un llamado de Dios a estas personas. Cambia tu corazón, sé genuino, no seas hipócrita, búscame de verdad, pero ellos no se dan por aludidos, no se dan por enterados y escuchan a Dios, pero no oyen a Dios. Luego termina el pasaje diciendo, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Vemos pues aquí que el cristianismo, como había mencionado antes, sobre todo el occidental, se puede estar llenando, y de hecho lo está, de un falso cristianismo, de mucha devoción, de mucha piedad falsa, de mucha religiosidad, pero que es totalmente vacía de contenido, totalmente falta de las condiciones que Dios está buscando, y que son esas tres que están en el verso 2, cuando dice en la segunda parte,
pero miraré a aquel, uno, que es pobre de espíritu, dos, humilde de espíritu, y tres, que tiembla a su palabra. Son ahí las tres. Vamos a analizar, pues, qué significan exactamente esos tres puntos, esas tres actitudes que debe tener el creyente para realmente mantener su vida cristiana y que también seguramente tuvo en su corazón para llegar a Jesús. Porque nadie puede decirse que puede llegar a Jesús sin estas tres condiciones del Espíritu. Sin estas tres actitudes del alma no es posible acceder a la fe de Cristo. Va a ser imposible. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta esto en nuestras oraciones cuando pedimos por las personas que queremos ganar a Cristo. No solamente que Dios abra sus corazones, sino que primeramente les haga que sean pobres de espíritu, que se vuelvan humildes de espíritu y que puedan aprender a temblar de su palabra. Si no se dan esas tres condiciones, esa persona no va a ir a Jesús, por mucho que le prediquemos. Por lo tanto, hay que también orar por esas actitudes en sus corazones para que estén totalmente preparados y listos para ese golpe final, que llegará un momento que el Espíritu Santo proveerá en un determinado momento para que al final digan, sí, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, creo en Él, me arrepiento de mis pecados. Eso es lo que va a suceder si se dan estas condiciones. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar que suceda. Y las iglesias tienen que abundar con gente, y tú y yo, por supuesto, todo creyente tenemos que abundar en estas tres actitudes, porque el creyente también puede hacer que su corazón se endurezca y pierda de vista esas tres actitudes necesarias. Pierda de vista la pobreza en el espíritu, la humildad en el espíritu y el temblar a su palabra. Y eso es una tragedia en un creyente, una verdadera tragedia, porque va a destrozar su vida espiritual. Pues bien, vamos a ver pues qué significa eso de pobre de espíritu. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Qué es lo que decía Mateo 5:3 cuando Dios hablaba de las bienaventuranzas? ¿Recuerdan? Una de esas bienaventuranzas dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Interesante, ¿no? No está hablando de pobres materiales, es decir, que son pobres porque tienen poco dinero. No, no está hablando de eso, está hablando específicamente, fíjense lo que dice, pobres en espíritu. Y promete el Señor que esos que tienen esa actitud de pobreza en el espíritu será el reino de los cielos. ¿Y qué significa ser pobre de espíritu? Pues una persona pobre de espíritu es aquella que reconoce su necesidad de Dios. Sabe que sin Dios su vida se va a la condenación. Sabe que sin Dios no va a poder agradar a Dios. No va a poder recibir su perdón. Sabe que sin Dios no va a poder alcanzar a Cristo y recibirlo en su corazón. Y por lo tanto también sabe que no va a poder llevar la vida cristiana sin la necesidad de Cristo, sin necesitar a Dios en su corazón para poder llevar esa vida cristiana. Es todo lo contrario a la arrogancia o a la riqueza espiritual, o a la arrogancia, que ya también lo veremos en relación a la humildad, donde la persona dice, bueno, yo soy una persona capaz totalmente de autojustificarme, de cumplir la ley, como decía Pelagio, y por lo tanto no necesito a Dios. Yo, por mi propio esfuerzo y mi propio control personal, puedo lograr la salvación y el agradar a Dios. Eso, por supuesto, la Biblia nos enseña con toda rotundidad y claridad que es absolutamente falso, que es absolutamente imposible de lograr. Sin Dios no y su gracia no podemos realmente ni siquiera ir a Jesús ni llevar una vida cristiana que sea honrosa y grata al Señor. Eso es imposible. Bien, ¿dónde podemos encontrar una contrapartida de esto? Porque ya vemos que el rico pues dice que bueno, el rico no necesita de Dios, se cree totalmente competente. Hay un pasaje precisamente en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, verso 17,
y 18, perdón, 17 nada más, que nos señala ese error cuando la persona, lejos de creerse que es pobre de espíritu, perdón, no creerse, sino considerarse estar en la actitud de pobreza espiritual, está más bien en la actitud de riqueza espiritual. ¿Qué es lo que dice el verso 17 del capítulo 3 de Apocalipsis? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice el Señor a esa persona que dice que no tiene necesidad de nada, ni de Dios siquiera, porque es perfecto, es una persona muy moral, como ese fariseo o como el publicano, se recuerdan que decía y daba gracias a Dios de lo bueno que era? Mientras que el publicano compungía su corazón y decía, sé propicio a mí, pecador, mostrando así su necesidad de Dios, su pobreza de espíritu. Pero el fariseo era rico de espíritu, como aquí Jesús habla a los laodicenses que están justamente cometiendo ese terrible error de no tener la actitud correcta. Y en lugar de pobreza de espíritu, se creen ricos en espíritu. Pero ¿qué les dice el Señor? Dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Fíjense qué diferencia, ¿no? Dios que ve los corazones, Él sí sabe la condición nuestra. Y en este caso, el que se cree rico de espíritu es pues un miserable, pobre, ciego, desnudo y desventurado. Eso es lo que es. Y es por eso que vemos que en este pasaje que habla hacia a la iglesia de la Odisea, perdón, va a haber un versículo, el versículo 20, cuando dice Jesús a los laodicenses, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y por qué dice eso? Porque precisamente estos muchos laodicenses, posiblemente no todos, pero la gran mayoría, no habían realmente recibido a Jesús porque todavía tenían una actitud espiritual totalmente equivocada. Y es por eso que aparece este verso que parece más bien evangelístico y que algunas personas dicen que no debe usarse para un propósito evangelístico porque se entiende, fíjense, ahí hay un error de exégesis, que cuando escribe a la iglesia de la Odisea Dios, está escribiendo a una iglesia de creyentes auténticos. Pero ya en otras partes he explicado que eso no es verdad, que no podemos decir o usar la suposición de que una iglesia que se manifiesta como cristiana significa necesariamente que todos los creyentes profesantes son nacidos de nuevo. Y aquí vemos que el caso de la Odisea era precisamente ese. Había una mayoría que realmente todavía no había recibido a Cristo y por eso dice, si alguno abre la puerta a Jesús. Jesús todavía estaba afuera y por lo tanto allí tenían que dejarlo entrar. Pero para eso tenían que reconocer los desventurados, los miserables, los pobres, ciegos y desnudos que eran realmente los laodicenses. Si ellos no tenían la actitud de pobreza de espíritu y dejaban esa riqueza espiritual, no podían dejar entrar a Jesús. ¿Por qué? Porque no sentían necesidad de Dios, no sentían necesidad de Jesús en sus vidas. Y por lo tanto, ¿para qué necesitaban a Jesús? Pero se profesaban como cristianos. Ese es un grave error que no debe suceder, no solamente en los que se acercan a Jesús o pretenden acercarse a Jesús, sino también en los que ya han nacido de nuevo y ya están caminando en su vida cristiana, pues tampoco deben caer en el terrible error de salir de esa pobreza espiritual para volverse otra vez ricos espirituales, en el sentido de que decir, bueno, yo ya soy tan bueno que ya no necesito de Dios. Eso es un error totalmente terrible. Bien, vamos a continuar pues con el siguiente punto. El siguiente punto es humildes de espíritu. Ahora, ¿qué significa ser humilde de espíritu? Pues muy simple, es una persona que reconoce su pecaminosidad. Si yo me creo como el fariseo, gracias te doy Señor porque pago todos mis diezmos, guardo los días de reposo, hago esto y hago esto otro,
y me creo que soy verdaderamente, digamos, me entrego a la soberbia espiritual, lo contrario de la humildad espiritual, y me creo en la última Coca-Cola del desierto, pues ¿qué va a pasar? Que Dios va a ver eso y va a decir, este no es humilde de espíritu, no reconoce que es pecador. Y la Biblia nos señala con toda claridad que no hay nadie que se escape de la pecaminosidad. Incluso la persona que nosotros consideremos más buena o que pueda incluso llegar a pensar que es muy buena, lo cual lo dudo mucho porque por lo general la gente más espiritual es la que más reconoce y es consciente de su pecaminosidad. Eso lo he visto yo en las iglesias. Muchas veces el más carnal es el que nunca pide perdón a Dios por sus pecados y el que no menciona esos temas. Pero justamente los más espirituales son los que más dicen, Señor, perdona mis pecados. Eso lo he podido comprobar en muchas iglesias que a lo largo de mi vida yo he estado en muchas partes y por tanto he visto muchos creyentes, muchas iglesias y por lo tanto esto, digamos, está dentro de mi experiencia. La espiritualidad va de la mano de la humildad del espíritu, va de la mano de la pobreza de espíritu. Por lo tanto, la humildad es una actitud que busca a Dios, encontrar en todo aquello que acude a Cristo y que quiere honrarle en su vida cristiana. ¿Qué dice el Salmo 51, 17? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No son pues los sacrificios los que hacían los judíos, que llevaban el animalito a ofrecerlos. Claro, dentro de la ley judía eso tenía su cobertura, pero ya en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando de 1000 antes de Cristo, es un salmo de David, ya se entendía que lo que más le importaba a Dios no era tanto la religiosidad, el aspecto ritualista, sino lo que más le importaba a Dios era cuál era la actitud del corazón. Un espíritu quebrantado. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Es un espíritu que reconoce que es pecador, que tiene pecado. No es un espíritu de un arrogante que piensa que es perfecto, sino que es pecador. Dice al corazón contrito y humillado. Es una forma de enfatizar la misma idea. Dice que ese tipo de corazón Dios no lo va a despreciar jamás. Entonces, si queremos abrir el corazón de Dios para que nos escuche, debemos pedir perdón y reconocer nuestra pecaminosidad. Muchas veces nos olvidamos de eso, que es también muy importante en nuestra vida cristiana. Pensamos, bueno, quizás no estoy pecando demasiado, no pediré perdón. No, hay que seguir pidiendo perdón por todo, hasta por las más minucias que podamos encontrar como pecaminosas. Debemos pedir perdón, reconocerlos. Nos tiene que doler faltarle al Señor. Tiene que haber esa actitud, porque si no hay esa actitud y hay una arrogancia espiritual, lo que estamos haciendo es aislarnos de la comunión con Dios, aislarnos del que seamos oídos en nuestras oraciones por el Dios mismo. Es algo que hay que evitar de una gran manera. Hay otro pasaje, por cierto, donde se enfatiza esto en Isaías, capítulo 57, verso 15. ¿Qué es lo que dice? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice el Señor. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, fíjense lo que está diciendo, y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que esa humildad de espíritu, ese quebranto del corazón, hace que Dios establezca una adecuada comunión con nosotros y nuestro corazón sea vivificado, nuestro espíritu sea vivificado también. De tal manera de que nuestra relación con Dios será bendecida por una actitud de apertura a Dios, en el sentido de que Dios encontrará en nuestro corazón lo que Él busca para que pueda tener una buena relación con nosotros. Y la humildad, pues, y el reconocimiento del pecado, nuestra pecaminosidad, es algo extremadamente importante. No seamos arrogantes espiritualmente, sino humildes de espíritu.
para ser vivificados y para poder contar con el perdón de Dios y con la permanencia en su comunión. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, vamos ahora al último punto. Dice el tercer punto, el que tiembla a su palabra. ¿Qué significa esto que tiembla a su palabra? ¿Que se pone a temblar? No. Es aquel cuyo corazón no es indiferente a la amonestación de Dios. No es aquel que se queda simplemente escuchando, oye, eres pecador, los pecadores se van al infierno, y se queda como que diciendo, ¿de qué me estás hablando? Me suena a ruido. Es como esos televisores antiguos cuando no había ninguna emisora y estaba la nieve ahí, pues no se ve nada, ¿no? Pues en la mente parece estar en blanco y no se ve nada. Y la palabra de Dios como que no toca el corazón, las fibras del alma no son conmovidas por la palabra de Dios. Y por lo tanto, no surge un temor a Dios. Recordemos que el temor a Dios no significa tenerle miedo a Dios. El temor de Dios significa que yo tengo temor a no ofender a Dios, a no faltarle con mis pecados, a no aguardar su palabra, a poder honrarle y agradar a Dios. Y mi miedo es pues no a Dios, sino a desagradar a Dios. Eso es temor de Dios. Y eso también es lo que quiere decir temblar a su palabra. Por lo tanto, el que tiene ese temor de Dios, ¿qué cosa querrá hacer? Querrá honrarle y poder cumplir sus mandamientos. Eso es lo que el corazón va a ser impelido a hacer. ¿Por qué? Porque hay una motivación en el alma, en el corazón, que dice, ah, caramba, ahora he escuchado esta exhortación y reconozco que ahí estoy fallando. Y por lo tanto, allí tengo que corregirlo para poder agradar a Dios. Cuando leemos las Escrituras, tiene que haber un corazón dispuesto a temblar a la palabra de Dios, que diga, ah, aquí estoy mal. Esto he hecho y Dios no quiere que lo haga. Y por lo tanto, me pesa, hay una reacción en mi alma para decir, esto debo de dejar de hacer. Cuando se escucha una prédica y se habla algo que el Señor nos dice, a través de ese mensaje, a través de la palabra misma, que toca nuestro corazón y nos señala un déficit espiritual en nuestra vida, una actitud equivocada, pecaminosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Ser indiferentes? No, dice tener temor de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir sus mandamientos, para poder honrarle. Bien, vamos a ver ahora un pasaje del Antiguo Testamento, de cuál fue la reacción de un rey de Judá, para poder ilustrar qué significa eso de temblar a la palabra de Dios. Es un pasaje un poquito largo, pero es bueno verlo para poder entender, o mejor dicho, tener un ejemplo clarísimo de lo que significa temblar a la palabra de Dios y tener temor de Dios. El rey de Judá, Josías, se hizo rey a los 8 años. Los gobiernos precedentes, o reinados precedentes, de esta nación de Judá, habían sido de una terrible corrupción. Pero había un buen corazón en este niño. Y ya desde su temprana edad, él maniobró para restaurar espiritualmente a Judá, incluso sin tener muchos conocimientos de lo que la ley de Dios decía. Parece que en ese entonces, luego de esa apostasía tan terrible que le había precedido en los reinados anteriores, parece que no había ninguna copia de las escrituras, del Tanaj, o principalmente de lo que se considera que es la Torá. En una determinada época del reinado de Josías, ordena que el templo de Dios en Jerusalén sea reparado, porque estaba en una situación muy lamentable y había sido corrompido por acciones idólatras en su interior. Pues bien, van un equipo a restaurar este templo,
y en el proceso de la obra encuentran en una cavidad una copia de la ley, que lo que hace es enviada a Josías y le es leída en su presencia y vamos a ver cómo reacciona. Este es el pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 22, versos del 13 al 20. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el pasaje. Dice: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profecía Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarnás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Aquí vemos que la profetisa Hulda les va a decir de parte de Dios que sí, efectivamente, Judá va a recibir el castigo divino por toda su maldad, por todo lo que han hecho, aunque Josías en esos momentos estaba más bien restaurando espiritualmente a la nación, pero no se iban a quedar sin castigo. Y efectivamente así ocurrió. Volvieron después de Josías otros reyes, algunos buenos, otros malos, pero al final esos malos que prevalecieron llevaron a esta nación al desastre y por tanto Dios envió su castigo sobre esta nación, que fue un castigo terrible, y fueron exiliados en Babilonia a la vez de Jerusalén ser destruida. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dice la profetisa Hulda con respecto a la actitud de Josías? Eso es lo que vamos a ver en los pasajes siguientes. Dice: Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del... Fíjate lo que estoy diciendo, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Y qué? Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. ¿Y qué hizo Josías? Se quedó masticando chicle, bebiendo alguna bebida o algún bocadillo. No. ¿Qué pasó? Dice: y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjense la reacción de Josías. Dice que su corazón se enterneció, se humilló delante de Jehová cuando oyó los juicios que tenía sobre Judá, y dice que rasgó sus vestidos y lloró en su presencia. Eso es temblar a la palabra de Dios que mencionaba el profeta Isaías. Eso significa exactamente temblar, es decir, tener temor de Dios. Y claro, no era de sus pecados, era del pecado de la nación que lloró, porque sabía que Judá se había pervertido de una manera terrible y los juicios de Dios estaban por caer sobre esa nación por sus terribles pecados. Y eso llevó a que Josías reaccionara como debe reaccionar un verdadero creyente, que es temblar
ante la palabra de Dios, tener temor de Dios. Eso es fundamental para la vida cristiana. Tenemos que, primeramente, recordemos estas tres actitudes: ser pobres de espíritu. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Que yo sé que tengo necesidad de Dios. Yo necesito a Jesús. Yo necesito a mi Padre Celestial para poder llevar mi vida cristiana, no solamente para ir a Jesús, sino para llevar mi vida cristiana. Necesito ser humilde de espíritu, es decir, reconocer mi pecaminosidad y no creerme el santurrón de turno, sino saber que todos somos pecadores, que yo soy pecador, que hay muchas faltas en mi vida, que pido perdón a Dios por ellas, porque no puedo pasar de eso. Necesitamos, como hacían los sacerdotes cuando iban al lavacro, en el tabernáculo o en el templo, el lavacro era un lavadero para lavarse las manos y los pies, para que entraran limpios los sacerdotes a el oficio sacerdotal. Nosotros todos los días también tenemos que ir al lavacro, en el sentido de que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, porque eso es lo que el Señor nos demanda. Y para pedir perdón por los pecados, evidentemente, hay que ser humilde de corazón para reconocer que somos pecadores. Necesitamos el perdón de Dios. Y por último, temblar a su palabra, es decir, tener temor de Dios. Eso es importantísimo. Temor de Dios, temor a ofenderle, temor a desagradar a Dios. Eso significa tener temor de Dios. Por lo tanto, tengo que buscar agradarle, guardar sus mandamientos para no ofender a Dios, para no desagradar a Dios y para que mi comunión con Dios sea algo que fluya de una manera poderosa entre mi corazón y el corazón de Dios. Eso es lo que necesitamos para ir a Jesús y para tener una vida cristiana exitosa, productiva, fructífera. Y las iglesias cristianas, por último, tienen que abundar con creyentes que tengan estas tres actitudes en su corazón. Si esto no se produce, la iglesia tendrá problemas. Y más aún todavía, aquellos que ejercen ministerios en una iglesia tienen que abundar en estas tres actitudes. No pueden haber líderes espirituales que sean ricos de espíritu y que piensen pues que no necesitan a Dios, que ellos son muy sabios y que ellos pueden hacer y deshacer según su sabiduría, según su prudencia, y no confiar en Dios, ni tampoco pensar que son los santurrones de turno y que no necesitan pedir perdón a Dios y que se equivocan, que también tienen que pedir perdón a otros. Y por último, que temen a la palabra de Dios, que tienen temor a Dios y por lo tanto ese temor le lleva a buscar honrarle y que sus maniobras sean bajo el consejo de Dios, la guía del Espíritu Santo, para no cometer errores que puedan ir no solamente en detrimento de su propia vida espiritual, sino en detrimento de la propia obra del Señor, que es la iglesia. Eso es muy importante a tener en cuenta. Bien, hermanos, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.